Cordial saludo, mi nombre es Luis Felipe Osorio Jiménez, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la modalidad virtual de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, y este trabajo corresponde a la actividad de construcción aplicada número 1 del curso de base de datos correspondiente a la semana 2, en donde se nos solicita dar una explicación en video de la actividad en clase 1 correspondiente a la justificación del quiz presentado. Durante las 2 primeras semanas del curso hemos aprendido algo de la historia de las bases de datos, además de los fundamentos de las bases de datos, como sus principales objetivos y su evolución para la ayuda en la organización de cualquier organización, valga la redundancia, en pro de la competitividad y de igual forma en pro de la comunidad y la sociedad. Como parte de la introducción de la actividad de clase 1, tenemos que en la actualidad las bases de datos se constituyen en un factor determinante para el desarrollo y evolución de cualquier organización en cualquier sector del mercado y la industria, toda vez que el almacenamiento de información de todos los procesos que la integran permitirá la consulta y análisis para la toma de decisiones y mejora continua, permitiendo el aumento de su productividad y competitividad, además del aporte e impacto positivo para la sociedad. El almacenamiento y tratamiento de las bases de datos se relaciona directamente con la informática, motivo por el cual los profesionales de las carreras de ingeniería son los encargados de su mantenimiento, desarrollo y evolución, siendo el estudio de este tema de suma importancia en el proceso de aprendizaje de nosotros, los futuros ingenieros, para lo cual es necesario conocer su historia, progreso y proyección. Partiendo de esta introducción, nos trazamos como objetivos conocer la historia y evolución de las bases de datos, reconocer la importancia de las bases de datos en el desarrollo de las organizaciones y la sociedad, identificar las características fundamentales de las bases de datos y comprender la funcionalidad de un sistema gestor de base de datos desde sus fundamentos. El planteamiento de la pregunta en el quiz indicaba: en un sistema de procesamiento de archivos, la información era administrada por el sistema operativo, donde la información se almacenaba en un sistema de ficheros y la forma de manipular los registros de este sistema se realizaba a través de la creación de diferentes programas de aplicación. Posteriormente, fue necesario estructurar este procedimiento debido a que se presentaba una serie de inconvenientes, lo que dio paso a la implementación de una nueva estrategia de almacenamiento de la información a través de los hoy conocidos como sistemas de gestión de bases de datos. Teniendo en cuenta este concepto, relaciona las características con los respectivos problemas que se presentaban. El primer problema indicaba: las restricciones de acceso se dificultan porque los programas de aplicación se añaden al sistema de una forma ad hoc. Asociamos este problema con problemas de seguridad, justificándola considerando que los usuarios que tienen acceso a una red inalámbrica pueden crear una red ad hoc para permitir el acceso a otros. El riesgo de accesos a usuarios no autorizados se incrementa, aumentando la vulnerabilidad de seguridad de la base de datos. El segundo problema planteado definía que es complejo escribir programas para manipular datos que se encuentran en diferentes formatos y archivos. Esto se asoció con problemas de integridad, argumentando que los sistemas de gestión de bases de datos permiten la posibilidad de acceder a la base de datos a través de lenguajes de programas estándar ajenos al sistema de bases de datos, solucionando en gran medida los problemas de seguridad. El tercer inconveniente planteado
Definida que los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. Asociamos este problema a inconsistencias de información, donde los sistemas de gestión de bases de datos implementan reglas para impedir que se introduzcan datos erróneos a la base de datos y que identifiquen inconsistencias en la información para su oportuna corrección, ya sea automática o manualmente. El cuarto problema hace referencia a que las copias generadas no coinciden. Pueden haber datos diferentes entre uno u otro archivo. Este problema corresponde al aislamiento de los datos y podemos corregirlo porque una de las principales ventajas de un sistema de gestión de base de datos es la capacidad de identificar datos diferentes para su posterior análisis y verificación de causas, lo que permite la veracidad y actualización de la información. El quinto problema planteado corresponde a la manipulación de la información por diversos usuarios al tiempo, que puede generar unos resultados inconsistentes. Asociamos este problema a las anomalías en el acceso concurrente, que gracias a un sistema de gestión de bases de datos, cuyo uno de sus objetivos de las bases de datos es permitir el acceso concurrente por múltiples usuarios y aplicaciones, manejando los datos como un recurso más dentro de una organización que se logra con la implementación de un sistema de gestión de bases de datos. La pregunta del quiz indicaba que, dada la complejidad del desarrollo de una base de datos y teniendo en cuenta que los usuarios deben ser ajenos a este proceso, los desarrolladores deben esconder esta complejidad y la realizan usando varios niveles de abstracción. Relacione cada uno de los niveles con el ejemplo que corresponde. El primer ejemplo define que los clientes de un supermercado solo tienen acceso a las opciones de consultas, cotización y compras. Dentro del nivel de abstracción, esto se llama nivel de vistas. Este nivel es el nivel externo de vistas, que permitirá al usuario final el uso de la base de datos sin la necesidad de comprender cómo estos datos están almacenados físicamente. El segundo ejemplo indica que en una tabla llamada usuario se almacenan datos de diferentes tipos, enteros, caracteres y lógicos, entre otros. Este nivel de abstracción es el nivel lógico, que hace referencia a la estructura de toda la base de datos para un grupo de usuarios mediante un esquema lógico o conceptual. El tercer ejemplo indica que se visualizan registros dentro de una tabla de usuarios, el cual es un bloque de datos almacenados como palabras de manera consecutiva. Este es el nivel físico de los niveles de abstracción, que se refiere a la estructura física de una base de datos mediante una estructura interna que describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos. La tercera pregunta es: antes de que apareciera el concepto de bases de datos, existían los llamados bancos de datos, los cuales eran estructuras de almacenamiento que compartían información por lotes. Mi respuesta es que es una afirmación verdadera, indicando que antes de la aparición del concepto de las bases de datos, el almacenamiento de información se realizaba de forma manual, a través de una organización que permitiera una fácil consulta. Por ejemplo, las bibliotecas que ordenaban información por tema de consulta o por orden alfabético, o incluso una combinación de los dos. Y posteriormente a esto se crearon las máquinas perforadoras y cintas magnéticas que compartían información por lotes. Esta fue la forma como interpreté los bancos de datos. La cuarta pregunta correspondía a que existen dos tipos de independencia de la base de datos, la física y la lógica. Se puede decir que hay independencia física cuando los cambios en la organización física de la base de datos no afectan los programas o aplicaciones que las utilizan, y que hay independencia lógica cuando los usuarios no se ven afectados por los cambios realizados a nivel lógico en la base de datos. Mi respuesta es que es una afirmación verdadera,
justificándola en que la independencia lógica se refiere a la capacidad de modificar el esquema lógico conceptual de la base de datos, por ejemplo, para ampliarla o reducirla sin tener que alterar los esquemas externos como el nivel de vistas ni los programas de aplicación. Y la independencia física hace referencia a la capacidad de modificar el esquema interno de la base de datos sin tener que alterar su esquema conceptual o lógico, es decir, la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas del almacenamiento. Por ejemplo, para reorganizar ciertos ficheros para mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o actualización de datos. La quinta y última pregunta indicaba que en un ordenador que actúa como servidor de bases de datos con 2 RAID, 3 discos duros y con un sistema de gestión de bases de datos actual, no es necesario que los encargados de realizar los programas para consultar esta base de datos sepan en qué disco está. Esta afirmación la tomé como verdadera, indicando que el sistema de gestión de bases de datos identifica la base de datos en el servidor independientemente de su ubicación en las configuradores de almacenamiento de RAID existentes. Muchas gracias por su atención y espero una retroalimentación del tema. Gracias.